está con nosotros Asdrúbal Aguiar. Asdrúbal, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania. Grato placer compartir contigo este espacio. Igualmente para nosotros siempre, Asdrúbal, un gusto tenerte. Comencemos por lo dicho por Marco Rubio. En relación a Rusia, que es algo de lo que se ha comenzado a hablar, yo preguntaría, ¿qué hace Venezuela hablando con Rusia? Bueno, en definitiva, el régimen que se encuentra instalado y usurpando las estructuras de poder en Venezuela, si es que las tienen, porque en definitiva el poder no está en Venezuela, sino que está directamente en La Habana, eso no es un secreto para nadie. Busca aliados internacionales necesarios en medio de la pérdida de apoyo que ha sufrido y que le ha mermado dentro de la comunidad internacional. Y obviamente en el caso ruso, en el caso chino, median fundamentalmente intereses dinerarios, intereses crematísticos, que siente el régimen de Maduro que pueden manejarlos en modo tal de sostener el acompañamiento o el apoyo por parte de ellos para que el gobierno pueda prorrogarse hasta que aparezca algún hecho excepcional que simplemente les revierta el mal tiempo que están padeciendo en este momento. Así que es normal que lo haga, pero tonto que los observadores de ese proceso político, sea en lo interno o en lo internacional, consideren que existe la posibilidad de una suerte de diálogo en condiciones normales para tratar de ponerle término final a la tragedia de Venezuela. Y esto lo digo, sí, dime. Esto lo digo fundamentalmente porque uno de los problemas que atraviesa en este momento Venezuela y la comunidad internacional alrededor de Venezuela es la ruptura de narrativa. O sea, hay una que le es muy útil, en este caso al régimen de Maduro, y a la posibilidad, que bien la señalaba Marcos Rubio, de que se produzca una suerte de cambio gatopardiano, o sea, cambia todo para no cambiar nada. Exacto. Y de repente aparece, él le puso nombre y apellido, Diosdado Cabello, y las cosas siguen exactamente iguales, aun cuando se vaya Maduro fuera de las estructuras formales del poder que detenta. Pero allí el discurso de la Unión Europea es un discurso sosegado, o sea, tratando de buscar puntos de encuentro entre actores, mientras que el discurso unitario, casi unitario, de todos los países americanos es distinto. O sea, cuando uno lee uno y otro discurso, uno ve dos países diametralmente opuestos. En un caso, se trata de un secuestro por parte de grupos criminales y narcoterroristas, se trata de una expoliación criminal del territorio venezolano, de la destrucción de su población, de la ausencia de instituciones. En la otra es una versión idílica europea, en donde se dice, bueno, en Venezuela hay deficiencias democráticas como han existido siempre en América Latina. En Venezuela hay deficiencias electorales como siempre han existido. Lo que hay que ayudar a los venezolanos para que ellos encuentren el camino del bien mediante una mediación casi papal desde Europa. Ahora, Asdrúbal, no hay diálogo fructífero con el régimen. No hay diálogo, ni siquiera que se acerque a una mediana solución. Por lo menos yo coincido con el senador Rubio en que Maduro aprovecha cada circunstancia de diálogo para ganar tiempo. ¿Cuál es entonces la solución a este drama de tantos años que involucra el sufrimiento de los venezolanos? Mira, cuando se habla de diálogo, yo no excluyo, y en esto que la gente no se sorprenda, una negociación, pero ¿de qué tipo de negociación estamos hablando? Si la visual sobre Venezuela es la visual de un secuestro como el que hubiese puesto en práctica, y en esto hay gran experiencia en Colombia, la FARC, es un sinsentido pedirle a los secuestrados de la FARC que se pongan de acuerdo con los secuestradores para organizar el proceso de liberación. En segundo lugar, es un sinsentido pedirle a los secuestrados que tengan un discurso unitario. ¿Por qué? Porque alguno de ellos dirá, bueno, para no sufrir las consecuencias de un secuestro que puede ser largo, me hago amigo del secuestrador. Otro, por el contrario, se inmola y dice, yo prefiero inmolarme y perder la vida. Otros se ponen a llorar. Entonces, hay actores de la comunidad internacional que le piden a los venezolanos que están secuestrados, pónganse de acuerdo para ver cómo salen ustedes del secuestro. Ahora, negociación, es probable que haya, que exista. ¿Cuál? La negociación del policía con el secuestrador.
Entonces, las reglas de negociación para liberar a una población de un secuestro son unas. Claro. Las reglas de la negociación política entre dos actores moralmente equiparables, en donde uno tiene que ganar algo y el otro tiene que ganar algo, y el uno tiene que perder una cosa y el otro tiene que perder lo otro, y quedar casi en una suerte de paridad y de cohabitación, es lo que ciertamente no es digerible para el porvenir venezolano, porque sería tanto como aceptar que se perdió la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo y no queda otra alternativa que convivir y coexistir con ellos hacia el futuro. Pero no descartas tú que entonces pueda haber de alguna manera una salida negociada. No, es que vuelvo de nuevo, es que porque en esto hay que llegar a entender algunas cosas. Cuando hablamos del TIAR, Sí. algunos países, pongo el ejemplo de Costa Rica, le preocupa que caramba, cualquier situación que pueda llevar al uso de la fuerza no parece compatible con los tiempos. Yo diría, caramba, pero es que estamos haciendo una lectura en el siglo XXI con los códigos del siglo XX. Okay. Hoy en día, en el siglo XXI, no existen las guerras institucionales y formales que se cumplen de acuerdo con los cánones de los convenios de Ginebra entre ejércitos regulares y organizados. Las guerras del siglo XXI son guerras de quinta generación. Hay otras maneras de presionar que no tienen nada que ver con el disparo de armas ni con la movilización de cañones. Okay. Entonces, el sistema sancionatorio es un sistema que ayuda en una negociación entre las autoridades de policía y unos criminales. Claro. Obviamente, si el policía se siente que está en paridad moral con el delincuente, con quien ha violado la ley, allí no median sanciones como elementos condicionantes de la negociación. La policía ejerce presión sobre el secuestrador hasta que el secuestrador no le queda más remedio que rendirse en la negociación. El problema es que en Venezuela hay dos visuales que han venido simplemente prorrogando la agonía, porque tenemos dos diagnósticos médicos. Sí. Y cada uno ve su media realidad o su realidad parcial de acuerdo a sus intereses ideológicos o políticos o económicos. Okay. El problema es que necesitamos ver la realidad tal como es, a la luz de quienes están padeciendo estas consecuencias. La población venezolana, la población colombiana, la población peruana, la población ecuatoriana, como consecuencia de este trasiego de migraciones que ciertamente no tenía preparadas las condiciones económicas, sociales y políticas para poder ser receptadas en condiciones de normalidad, ¿no? Claro, claro. Es decir, todo suma. Para salir de esto hay un conjunto de medidas en paralelo, todas a la vez, todas son importantes, ninguna puede dejarse de lado. Así es, así es. Ok. Asdrúbal, dejando, digamos, de lado el tema Venezuela, que era imposible eludirlo por las declaraciones del propio senador Rubio, no quiero estar ausente en nuestra conversación de lo que ha sido la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de estos 75 años que se han conmemorado en esta oportunidad y de esta alerta permanente que se levanta en la cotidianidad por preservar la libertad de expresión y su vínculo necesario con la democracia. Mira, creo que es un momento muy especial, excepcional, diría yo, para la CIPO. Cumple 75 años. Yo he participado en las asambleas durante los últimos 20 años y noto que hay una suerte de punto de quiebre, para llamarlo así. Cuando insurge la radio, los editores y los periodistas de la prensa escrita intentaban juzgar a la radio con los cánones del periodismo tradicional. Lo mismo ocurrió en el paso de la radio a la televisión y casi que estuviese repitiéndose esto cuando se hace el juicio sobre las redes que son realmente los mecanismos y medios naturales para la transferencia de noticias, con un cambio impresionante, porque en el pasado habían emisores de información que eran muy pocos para un gran público. Hoy en día los emisores de información es el gran público que nutre a su propia realidad de todas las informaciones
que consideran que son pertinentes y necesarias. Entonces, ahí hay un cambio en los actores del mundo de la información y eso hay que verlo como un elemento novedoso. En segundo lugar, creo que las redes han contribuido, no sé si a fortalecer todavía la experiencia de la democracia, porque la democracia comienza a sufrir también sus cambios en sus formas de hacerse, en sus estándares, pero por lo menos para confrontar al poder bruto y al poder arbitrario. O sea, no hubiese sido posible desnudar la tragedia de Venezuela, la tragedia de la Bolivia de Morales, la tragedia del Ecuador de Correa, la misma tragedia china, si no se hubiese producido el fenómeno de Internet, de Twitter, de Instagram, de todos estos mecanismos en donde el periodismo subterráneo y digital ha ensanchado no solo el pluralismo de los datos, sí, la democratizado sino que ha permitido confrontar directamente a los medios autoritarios. Claro, la gran pregunta que nos hacemos, y era el motivo del panel en el que tuve el honor de participar con Yamil Mahuat y Laura Chinchilla, expresidentes de Ecuador y de Costa Rica y miembros de IDEA, reside en esto. Cómo el mundo político y cómo la prensa asume ahora a los internautas. Sí. Porque la primera queja es que a través de las redes están surgiendo lo que se conoce como las fake news, las noticias falsas, claro, la manipulación de realidades para tratar de insertarse en creencias parciales que tienen determinados sectores de la población y se miente y se falsea la realidad. Bueno, pero la verdad es que la mentira en el mundo de la política y en el mundo comunicacional ha estado siempre a la orden y hay formas de desnudarla. En esta oportunidad, a través de los métodos tradicionales, todavía no hemos encontrado la fórmula para poder purgar a la fake news, pero sí existe también todavía una suerte de ambiente nublado alrededor del tema de la realidad y por eso yo hablaba de la posdemocracia y la posverdad como contexto para el diálogo con los expresidentes. Sí. ¿Y a qué me refería? Que hoy en día hay percepciones de la realidad que para un sector no son reales, pero para otro sector sí lo son. Anteriormente, el periodista, tú que eres comunicadora de larga experiencia, manejaba la realidad con sus fuentes, la realidad con fuentes autorizadas, la realidad objetiva que tenía, y luego le daba un encuadramiento intelectual en donde podía matizar la realidad, pero tenía que presentársela al público como una suerte de veredicto que fuese asumido como verdad. Okay. Hoy en día se ha invertido el camino porque la noticia surge del corazón, surge de la emoción, surge del símbolo y va al encuentro de la realidad. Entonces toma solo de la realidad aquella parte que le satisface personalmente o a su grupo o a su red de internautas o a aquellos con los cuales se vincula porque los considera similares. Okay. No le importa lo que piensa sobre esa realidad el resto de la humanidad. Y por eso el ejemplo de Venezuela. Los europeos ven a Venezuela, que es una realidad sufriente, como una realidad de deficiencia democrática. Los americanos ven a Venezuela como una tragedia secuestrada por el narcotráfico y por el terrorismo. Entonces, ahí viene dónde está lo virtual y dónde está lo real. Claro, y cuál es la noticia que se mineraliza en la opinión pública para que pueda tener posibilidades de éxito. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? El gran desafío y el gran debate, es decir, en medio de todo esto, ¿quién pasa a ser el fiel de la balanza? Es que anteriormente, esto venía, y lo comentaba, por cierto, Laura Chinchilla, Yamil Mahuat, del gran debate, parece que aquellas viejas categorías que la mano invisible del mercado resolvía las distorsiones económicas, hoy en día, bueno, la mano invisible del Internet y de la sociedad digital encontrará sus caminos. En el pasado se decía, no, entonces tiene que ser la mano visible del Estado la que controle. Hoy la gran pregunta que se hace, ¿qué gobierno tiene capacidad o posibilidad de legislar claro, este mundo interconectado a nivel global y planetario, inclusive satelital?
Sí. O sea, es un despropósito, es una tontería, sino que lo digan dictadores como Nicolás Maduro Moro en Venezuela. Claro. Pero ¿quién va a ejercer el control? Los dueños o directores o gerentes de las grandes plataformas como Google actuarán ellos como censores de qué ingresa o no ingresa como noticia porque se considera que es falsa o verdadera o atenta o no atenta contra la dignidad de la persona humana. Allí hay un gran debate. Ahí lo resoluble, que es lo que indica el sentido común democrático, es que no se desindexen noticias porque se considera que afectan, sino que se anclen las versiones alternativas para que quien abra una noticia Claro. que pueda ser falsa o que la considera falsa, sepa que hay distintas alternativas y distintas visiones al respecto, ¿no? Claro, claro. Pero no se puede tampoco borrar la memoria histórica que se va creando día a día a través de las plataformas, ¿no? Es un debate fascinante y creo que de aquí en adelante ese es el gran debate en todos los foros comunicacionales, precisamente el que estamos conversando con Asdrúbal Aguiar. Como siempre, un gusto Gracias, tenerte. Idania, no todo lo contrario. Gracias a Gracias, ti. gracias.